Bien, hermanos, ha llegado este momento. Ojalá hace unos días lo teníamos programado, ¿verdad? Se ve que todavía hay deseos, ¿verdad? Bueno, Dios nos quiere hablar de muchas maneras, nos está hablando de muchas maneras. Como cuando al Antiguo Testamento, cuando Jesús iba a venir, dice que Dios habló de muchas maneras. Hablaba a través de revelaciones, sueños, y de todo se hablaba. Y hoy, para que la iglesia salga de esta tierra que está muy a punto de salir, también está hablando los últimos detalles. Solo ponga mucha atención a lo que está pasando. No vaya a ser como dijimos la vez pasada, después de tanto tiempo de estar en la iglesia y al final del tiempo yo me vaya a quedar. Eso sí será terrible. Amós 4. Amós 4. De por ahí vamos a arrancar. Hay un versículo que nos va a abrir el espacio, una palabra que nos va a ayudar demasiado. Váyase poniendo de pie conforme lo vayan encontrando. Pónganse de pie, ¿ya están? Los varones. Con Biblia y sin Biblia, usted póngase de pie por reverencia a la palabra. Aunque no lo lea, recuerden dónde estamos, en la iglesia. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el versículo 12. Dice en su letra: por tanto, de esta manera, oh Israel, te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué debe hacerte esto? ¿Por qué? Para venir. ¿Por qué? Dice, vas para venir al encuentro de tu Dios, Israel. Vuélvalo a leer usted. ¿Cómo dice? Siéntese. Ahí está la palabra que vamos a usar. Prepárate para ir al encuentro con tu Dios, dice. Cuando eso se le decía a Israel, se refería cuando Israel muriera, que no es nomás de ir al encuentro del Señor, sino que tiene que haber una preparación. Entonces esto a la iglesia todavía es mucho más responsable, porque según la palabra de Dios sabemos que la iglesia va a ir al encuentro del Señor en las nubes, según Tesalónicas 4 del 13 hasta el 17, que el Señor vendrá en las nubes y la iglesia va a ir a ese encuentro, como dice Mateos, salid a recibirle. Pero yo me encuentro con esta frase, que para irse a encontrar con el Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos. Esa palabra es una palabra, pero la pregunta es, ¿en qué consistirá la preparación? Esto es lo que vamos a hablar ahorita. Miren, hermanos, cuando Cristo vino por primera vez, no había necesidad de prepararnos. ¿Por qué? Porque Él vino por lo que estaba perdido. Él vino a buscar lo perdido, y en lo perdido no hay obligación que se prepare. Pero cuando ya Él se fue, nosotros, al hacernos hijos de Él, hacer su iglesia, como le llame usted, tenemos una obligación de prepararnos. Pero para prepararnos, Él nos dejó un manual de vida que guiarnos. Él nos dejó una guía y nos dejó bien marcadas las cosas
en que nos tenemos que preparar. Hay una palabra, prepárate, pero ¿en qué pues tenemos? Esta noche la vamos a saber. Entonces, para presentarnos allá, como dice aquí, prepárate, ¿para cuál? Para ir al encuentro. Voy a soltar el tema ya, para que se vaya poniendo bueno este asunto. Y durante el transcurso del tema, todo lo que el tema hable, abarque lo que yo voy a predicar, se llama así, miren, cosas por las cosas, oiga bien, en las cuales me tengo que preparar para presentar mi examen ante el Señor. Oye, las cosas por las cuales me tengo que preparar para presentar mi examen ante el Señor. Recuerde que para allá vamos. Y como les estoy diciendo, las cosas que voy a estar marcando exactamente tienen que ver con la palabra que estamos hablando. Nos dejó una guía, nos dejó un manual en las cuales nosotros tenemos que prepararnos, y este es el problema que nos está haciendo. Pero esta noche es tu noche. Esta noche, si quieres ser la iglesia del Señor, que al final lo voy a ver, el resumen de todo, es tu noche. Yo sé que no va a pasar nada, igual va a ser otra vez. Bueno, vamos a ver, pues, dice que nos dejó una guía, nos dejó un manual. Bueno, vamos a ver ese manual. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la primera cosa que nos tenemos que preparar? Segunda de Timoteo. Vamos a ver el manual y vamos a ver qué nos dice. Cuando lo tenga me avisa. A ver, cosa que lo sabemos. Dice 15. Voy a empezar a leer 3:15. Voy a empezar de ahí. Porque que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, mire pues, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Para cuál? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sigamos con el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, tenés la frase. Al fin de que el hombre de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Sea qué? Perfecto, eternamente preparado. Ahí apareció la palabra. Pero, lamentable y triste lo que les voy a decir, pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Según lo que está diciendo ahí el 15, desde la niñez, dice. ¿Qué era lo que le decían a Timoteo? ¿Has sabido cuál? Las sagradas escrituras. Dice, este es el manual, esta es la guía que Dios dejó. Si no hubiera dejado esto, pues hay chance de presentarnos allá como quiera, pero no es así. Este manual vamos a estarlo viendo ahorita en qué cosas nos vamos a preparar. ¿Por qué creen que en el 5:39 de San Juan claritamente lo dijo? Escudriñar las escrituras, dijo, porque ahí queda lo que había ahí. Entonces él no dijo esconder las escrituras, no dijo así. Escudriñarlas, dijo. Y el verbo escudriñar significa estudiarla. Entonces, ¿cómo voy a llegar a ser sabio si no estudio las escrituras? ¿Cómo me voy a preparar? Como dice el 17. El 17 es un remate. 17 claramente, al fin de que el hombre de Dios, dice, o el propósito del por qué se debe estudiar. ¿Por qué se debe leer las escrituras? ¿Para qué?
para que, ¿qué dice? Para que sea perfecto eternamente. ¿Qué dice qué? O enteramente dice. Enteramente, ¿qué? Preparado. ¿Para cuál? Entonces quiere decir que si nos ponemos a estudiar las Escrituras, no solamente nos hace sabio, sino que nos hace perfecto la segunda y la final, y preparado. ¿Para cuál? Para toda buena obra. El problema que hemos vivido y seguiremos viviendo, y sé que lo van a seguir viviendo de esta noche para adelante igual, que no le estamos dando importancia a esta palabra, esta escritura. ¿Por qué no la leemos? Te lo voy a decir claro, oye, aunque nos cause risa esta verdad. ¿Por qué no leemos las escrituras? Te voy a hablar dos razones de por qué no las leemos. No es porque no tengamos tiempo, hermanos, tiempo hay. Por muy trabajador que seamos los hombres, sabemos a qué horas descansamos, sabemos que ahí hay un tiempo ya, y nosotros sabemos muy bien para qué lo usamos, o no lo sabemos. Pero ¿por qué no agarramos las escrituras a estudiar? ¿Cuáles son los motivos, el por qué? Miren, hermanos, el tiempo que nosotros tenemos libre, ¿por qué no nos sentamos a estudiar escrituras? Porque para otras cosas hay tiempo. Salimos en la calle, hablar con claves, hablamos todavía en la calle. Ya sabe qué está diciendo. ¿Qué? Ya sabe qué está diciendo. ¿Por qué será que en la escritura no le estamos poniendo toda la atención? Porque no sabemos, es muy cierto. ¿Cómo se llama el tema? Las cosas con las cuales ¿qué? Nos tenemos que preparar para. Recuerden que esa palabra examinar aparece donde quiera. Desde David, examíname, oh Dios, examina mi mente, examina mi corazón, mira cómo ando. 3:5 de Pablo, de Corintios, examíname. ¿Cuántas está la palabra? Y la palabra examinar significa que mire lo que hay adentro. ¿Por qué será que no hay esa importancia? Mira que te voy a decir una verdad. Te va a dar risa porque esta verdad te va a dar risa. Gloria a Dios. Los padres, voy a hablar de los padres. Los que tienen hijos estudiando para una carrera, según ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Dice, preparándose. Está muy bien. Y se fija usted muy bien de sus padres. Cuando usted está ocupando tiempo en otra cosa, ¿por qué se ponen tan bravucones los papás o las mamás con usted? Dice, hija, y hay tu tarea, ¿por qué no le estás echando ganas? ¿Por qué no le echas ganas? ¿Por qué no le dices sí, igual es la otra ley? ¿Por qué no le dices lo mismo, pues? Porque bien se dan cuenta los padres que sus hijos pasan meses, años, y bien se dan cuenta que en sus tiempos libres, ¿por qué no leen la escritura? ¿Por qué no con la escritura están? ¿Qué no aquí dice que este libro, qué es lo que también este libro? ¿Para qué me va a servir este libro? Para prepararme, dice, para ser sabio, dice. ¿Y lo bueno de sabio qué es? Lo contrario de sabio. Si no lo leo, entonces lo contrario de sabio ¿qué es? Ignorancia. ¿Por qué no se ponen así bravucones, pues? Hija, ¿por qué no estudias las escrituras? También ahí te va a preparar, te va a hacer sabia. ¿Por qué no le dice? Por dos cosas. Por dos. La número una, no le dices porque también usted no está leyendo las escrituras. También usted no está ocupando tiempo para eso. Para otra cosa, ¿y cómo le va a decir? La número
dos, el por qué no le dice, porque las escrituras no tienen importancia, no vale, no piensan que así nomás está. ¿En dónde empezamos? Prepárate, ¿para cuál? Para ir al encuentro. Así que no podemos llegar así nomás y hoy te voy a marcar las cosas en que nos vamos a preparar. La primera que estoy viendo aquí, que nos vamos a preparar para toda buena obra en la tierra. Pero para eso quedó el manual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo triste y lamentable es, allá Timoteo, ¿cómo creen ustedes que era Timoteo? Porque a Timoteo le están hablando desde la niñez. Miran esos niños que están ahí. Si esos niños usted los metiera a estudiar, los coros cantan, pues, pero ¿qué? ¿Será que están estudiando allá en la casa? Ni los viejos están estudiando, que van niños. Porque hay una tendencia a otras cosas. Y el día se está acercando, el problema que se está acercando, hombre. Fíjese que cuando un muchacho, igualito todo eso, cuando una persona no lee las escrituras, es como aquel hijo que se cría sin padre. Es como aquel hijo, ¿por qué? Un hijo sin padre se crece sin instrucción del padre. ¿No acaso instruir a tu hijo, pues? Sí, ¿verdad? ¿Y qué nuestro dice aquí, pues? ¿Para qué sirven las escrituras? Para instruir del Padre, que es Dios. ¿Cuándo abre la boca Dios? Cuando yo abro las escrituras. Y ahí me doy cuenta qué es lo que Dios quiere que yo haga. Ahí me muestra no solamente que lo sepa, sino que yo lo haga, dice. Así que este libro, un día no muy lejano, y este es lo penoso, pues. Parece que está en San Juan 12:48. Que dice, yo no vine a juzgar al mundo, sino que al mundo ya tiene quien le juzgue, dice. Es mi palabra, dice. Porque estas palabras que yo he hablado de ellas van a dar cuenta. Dice así, ¿no? Entonces no es nomás. Aquí está esta palabra que Él nos dejó. Y cuando nosotros nos ponemos a estudiarla, uno se da cuenta de qué está pasando. Usted bien sabe lo que te voy a decir. A veces nosotros cantamos, el diablo no tiene poder para machacar a la que tenga poder. Vaya que no va a tener poder, claro que tiene. ¿Por qué te tiene bien maniado el cerebro, man? ¿Por qué te tiene tan atado que no le hablas escritura y no que no tiene poder, man? Tiene. Y gente que lee las escrituras, hoy te voy a decir algo, para que yo fuera a tu casa. No muchos leen la Biblia, pero cuando la leen, ¿qué dice que les agarra? Mucho gozo, un gran sueñal que les da bien. ¿Quién será que pone ese sueñal? Y no que no tiene poder. Pero si leyeras otra cosa, ¿será que van a tener sueñal? No. Pero por leer la escritura, sí. Así que mira bien. Si en tu casa no lees las escrituras, que las tienes allá, sin de adorno nada más. Imagínate si no las lees allá, ni venís al culto de vez en cuando. Padre Santo, ¿cómo vas a saber lo que Dios dice? Máximamente el tiempo se está acercando. Entonces, ¿cuál es el consejo número 1? ¿Cuál es mi primer preparación que yo tengo que tener? Porque de ellas, de estas cosas que te voy a hablar aquí, son las que Dios va a calificar en el examen que voy a llegar allá. Tengamos mucho cuidado. Entonces, hermanos, ¿cuál es el motivo por qué no leemos las escrituras? Número 1, porque no tiene interés para nosotros. ¿Por qué para otras cosas, como hay tiempo
Si hay gente que descansa bien temprano a las 11, 12, y de ahí, ¿qué hará de las 12 hasta las 7 de la noche? Ya se dio color, ¿verdad? Esta noche es nuestra noche. Si es que es tu noche, si no, sígale con 1000 noches más. Entonces, hermanos, ¿qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué nos manda la palabra? ¿Que nomás tengamos la Escritura de adorno o que la escudriñemos? Porque lo primero que va a hacer en nosotros, ¿qué? Nos va a hacer, ¿qué? Sabios. Aquí no hay necesidad de ir a preguntar a un brujo, el adivino, ¿qué va a pasar con el mundo? No, aquí está todo ya lo que yo quiera saber. Aquí me dice cómo será el futuro del mundo y cómo será el futuro mío. Si me preparo, porque directamente me va a decir la palabra. Es cosa que yo voy a preguntarle a un adivino, aquí mismo me lo dice, cuál va a ser mi futuro también. Pero para eso, ¿qué? Nomás la voy a mirar. Nomás la voy a tener arrinconada allá en la casa. Sino que, ¿qué? Jóvenes, ¿ya te diste color? Que en tu tiempo libre no estudias las Escrituras. ¿Es la verdad lo que estoy diciendo o es una mentira? Hasta ahora tengan valor para hablar, hombre. Si yo lo sé de por sí. Voy a pasar a la parte 2. Me voy leyéndome así ya. ¿Para qué la parte 2? Número 1. ¿Por qué me debo preparar? Para toda buena obra. Correcto. Primero de Pedro, capítulo 3. Ahora voy a hablar para qué me debo preparar, ya muy diferente a esto. Cuando lo tengan, me dicen clic. Sí. Miren pues la palabra que va a ir apareciendo. 3, versículo 15. Si no santificara Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre que preparados para qué, para presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande, dice, razón de la esperanza de vosotros. Aquí está diciendo, ¿para qué me debo preparar? Para presentar defensa, dice, ante aquel que, o sea que aquel que quiera hablar del Evangelio. La preparación aquí es para poner en alto al Evangelio, para poner en alto al Señor. Por eso, pero ¿cómo me debo presentar? Más desde el 16. ¿Qué tengo yo que hacer? El 16 dice claramente, teniendo buena conciencia, dice, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, dice, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, dice. Para aquellos que nos calumnian, dice, aquellos que hablan mal, dice, ¿cómo vamos a presentar la defensa? Con mansedumbre, dice, y buena conciencia, respaldado con 3:9, como una fuste ahí, que dice ahí, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, que con bendiciendo, dice. Entonces quiere decir que en esta segunda preparación, la segunda preparación tiene que ver cuando nos encontremos, cuando alguien quiera hablar mal del Evangelio, alguien quiera hablar, dice que nosotros estamos obligados a presentar defensa, a defender la palabra, pero ¿cómo la vas a defender? Aquí son cosas espirituales. Por eso el 16, ¿cómo dice el 16? El 16 tiene el ajuste. ¿Cómo nos vamos a comportar ante la sociedad? ¿Cómo dice? Teniendo, ¿qué dice? Buena conducta.
teniendo buena conciencia, dice, para que los que murmuran de vosotros, ¿qué dice? De malhechores, sean avergonzados, dice, en los que calumnian vuestra buena conducta. ¿Saben ustedes que la gente habla mal de nosotros? Que dice que somos malhechores, dice. El problema es porque hay gente de la iglesia que sí de verdad es malhechor. Pero aquí dices de malhechores. Pero nosotros, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder ante aquel que demanda estas cosas? Nuestra conducta en Cristo, ya vimos el comportamiento, pero para eso necesitamos una preparación espiritual. Necesitamos una preparación para que nuestro carácter no esté de igual manera como el de la gente. Bravo seis más bravo yo. Argüenderas ellas y más argüendera yo. A veces nos comportamos en la misma línea y entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Poniendo en alto al Señor o bajándolo hasta abajo? Y aquí dice que lo debemos, dice en el 15, si no santificaba vuestro corazón, dice. Y luego que sigue, con humildad, con mansedumbre, dice. Para que aquellos que estén hablando mal de nosotros, dice, ¿qué va a pasar? Si nosotros nos comportamos bien, ¿qué va a pasar? Ahí mismo lo dice, serán avergonzados, dice. ¿Y qué es eso de avergonzado? Que nomás hablaron y se equivocaron. Porque la iglesia, estoy hablando de la iglesia, la segunda responsabilidad de la iglesia es poner en alto al Señor, poner en alto el Evangelio. Esa es su obligación. Pero para eso tiene que haber una preparación. Para eso tiene que haber preparación. Y para que haya preparación, ¿qué hay que hacer? Con las escrituras. No más que esté ahí de lujo. O escudriñarlas, hombre. Miren cuánta responsabilidad Dios le dejó a la iglesia. Y en dónde, ¿qué hubiera pasado si esta escritura no existiera? ¿Cómo supiéramos? No supiéramos. Por eso le dije que cuando Cristo vino la primera vez no había obligación porque no sabemos nada. Pero partiendo de que nos hicimos del grupo, ahí sí ya sabemos porque tenemos las escrituras. ¿Por qué cuánta gente critica del Evangelio? ¿Por qué por uno o dos que se comporten mal allá en la calle, la gente, con ellos tiene para que los echen a todos? Y no es así, hombre. Tal vez esa persona no sabe de Biblia, no lee Biblia, o si tiene la Biblia nada más la tiene así nomás, pero no se pone a interpretar que hay una obligación. Entonces la segunda preparación, ¿en qué consiste la segunda preparación? Es que poner en alto al nombre de Dios. ¿Y con qué lo vas a poner en alto? Con nuestro carácter, dice, con nuestro comportamiento, dice, que tengamos buena conciencia, que tengamos, que eso, el 15 y 16 son marcadas las cosas, y el 9 nos lo remata. El 3:9, ¿qué dice? No devolviendo. ¿Qué quiere decir esto? No devolviendo mal por mal. Que no nos comportemos de lo mismo. Si ellos lo hacen una cosa, saber cómo le vas a hacer. Pero no tenemos por qué actuar en la misma manera, pues. Aunque seamos muy bravos, aunque seamos muy de esos domínguez, esos domingos son muy bravos, igualitos Calderón. Lo bueno que son esos domínguez, ¿verdad? Aquí los López, los Martínez no son así. Pero esperemos que la segunda parte nos está ayudando. Te paso a lo tercero, porque después voy a globalizar. Parece que está en Lucas 12:40. Vamos a ver qué dice el 12:40. ¿Cómo dice?
No dice que te vas a preparar. Estar siempre preparado, dice esto. Porque no sabéis la hora. ¿Qué? Que el Hijo del Hombre vendrá. Y la hora no lo sabemos, yo no lo sé. Pero se nos manda decir en qué consiste la preparación de 12:40. Y estar siempre preparado. Significa estar alerta. Estar listo ya. Con todas tus calificaciones. Con tu cuestionario ya lleno. Aleluya. Tenemos que tener listo. Porque la hora yo no lo sé. Pero me tiene que encontrar preparado, dice, no desprevenido, preparado, dice. Así dice. Cuando dice vosotros, ¿a quién le dijo? ¿Se lo dijo solo a los apóstoles o se lo dijo a la iglesia saliente? Pero ese es el problema a veces, que nosotros, como no sabemos la hora que el día que venga, nos confiamos. Y aunque estamos sabiendo lo que está pasando por el mundo, lo que está sucediendo, dando motivo ya que la venida del Señor está cerca. ¿Y la iglesia cómo está? ¿Qué está pasando con la iglesia? Esta escritura, ¿para qué entonces está muy? ¿Para qué están las escrituras nada más? Si todo lo que queremos saber, ¿por qué yo sé que la venida se acerca? Porque las profecías, lo que se está hablando, aquí está dicha. Pero para eso hay que ocupar tiempo, pues, para empezar a ver qué está pasando. Entonces la tercera, lo tercero, está diciendo que ya debo estar preparado. Ya no tengo tiempo, ya debo estar preparado. Y preparado significa llenando ya. Ya llevo dos requisitos de preparación. Entonces, hermanos, aquí es lo que está pasando. El Señor no quiere encontrarnos descuidados. El Señor no quiere encontrarnos así nada más. Como que si nadie va a venir, no, hombre, si va a venir, de venir, va a venir. Y se está acercando el día. Dichosa esta noche que estamos hablando, aunque yo sé que nada va a pasar igual, va a seguir. Entonces, hermanos, lo que está sucediendo en las iglesias es que el enemigo está trabajando muy fuerte. Se mete en nuestra mente. Porque de lo terrenal sí estamos muy listazazos. De las cosas materiales de este mundo, que como somos de listos.